panelistas. Me alegro de la aclaración porque me había quedado en la vuelta. Y nosotros también. Sí, es que creo que no es una información que trascendió esa. Yo al menos no estaba en conocimiento de... A mí me parece muy grave, me parece aparte de una falta de respeto para con los familiares, porque también... Bueno, pero volvamos un poco a la noticia de hoy, ¿no? En realidad está bien. Bueno, pero viene un poco de la mano. Yo lo manejaría con más prudencia, porque no hay que descuidar que del otro lado hay familias que están esperando saber qué pasó con su familiar. Entonces, a ver, sin duda que la transparencia es importante, sin duda que hay que esto tiene que trascender para que se conozca, pero yo lo manejaría con mayor prudencia hasta estar seguros de que realmente son restos humanos y que están relacionados con el periodo de la dictadura. O sea, me parece que hay que manejarlo justamente con más prudencia, pues siempre es bueno que existan nuevas informaciones que se acerquen, pero que hay que manejarlo con mucha prudencia y con mucho cuidado. La información Pepe. fue proporcionada, según William Taylor lo dijo esta mañana, por Diego Sanjurjo, asesor del ministro del Interior. Él fue quien acercó esta información a la Institución Nacional de Derechos Humanos y allí comienza a desarrollarse lo que el fiscal acaba de decir. Eso por un lado en cuanto a información. Un poco de contexto, porque en caso de que efectivamente esto ocurra, pueda haber un hallazgo, estaríamos nuevamente ante la mentira institucionalizada. Se le mintió al presidente de la República, al doctor Jorge Valle, en su momento cuando crea la Comisión para la Paz. El capítulo 5, vinculado al destino de los restos, miente descaradamente con respecto a lo que fueron esos restos supuestamente que fueron arrojados a algún lugar del Río de la Plata, cosa que no ocurrió. Pero quería destacar algo que por ahí pasa un poco desapercibido, porque en el año 2005, en eso que vos llamás, Victoria, la exhortación del presidente de la República... Cuando se creó la Secretaría Tabaré Vázquez le pide... Derechos Humanos para el pasado reciente, además. Tabaré Vázquez le pide un informe a cada uno de los comandantes en ese momento, Bertolotti, Bonelli y Danners, respectivamente Ejército, Fuerza Aérea y Armada. El informe fue entregado por parte de las tres fuerzas en mayo del 2005, hace 20 años, como decía, y la Fuerza Aérea reconoce a 2 desaparecidos, el Ejército reconoce 23 desaparecidos, pero parte de esos, y solamente me voy a referir a 2 casos porque son los que recuerdo de memoria, Bleyer y Miranda, señala que murieron, que fueron sus restos exhumados y arrojados sus cenizas en distintos lugares. Obviamente que eso no ocurrió así porque los restos de Miranda y los restos de Bleyer fueron hallados, por lo tanto estamos ante una nueva mentira al respecto. Y lo otro que es llamativo es que Tabaré Danners, por entonces comandante de la Armada, señala que la Armada, y esto se lo dice al presidente Vázquez, lo dice en un informe, pero también lo dice públicamente ante los medios de comunicación, que la Armada no reconoce ningún desaparecido vinculado precisamente a esa institución. Le preguntan, pero comandante, entonces pudo haber ocurrido en Argentina. No estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Uruguay, dice él. Acá, en Uruguay, la Armada no reconoce a ningún desaparecido. En caso de que se comprobase, debido a la investigación que se está iniciando en este momento, de que efectivamente allí, en lo que es el comando de la Armada, ubicado en el puerto de Montevideo, se pudiese encontrar restos desaparecidos, estaríamos nuevamente, reitero, ante una mentira institucional. Bien. Pauletti. A mí me llama la atención cómo le resta importancia o trascendencia al propio Wilder Taylor, que es el receptor de la información. Se maneja con mucho más prudencia de lo que parece manejarse los voceros del gobierno, en este caso Jorge Díaz, ¿no? Él habla de investigación preliminar, habla de que hay elementos que son desencadenantes pero no definitivos, habla de que hay que desdramatizar y que es muy importante no generar demasiadas expectativas. Me parece que es un buen sentido común el que aplica en este caso, porque estamos hablando con temas bastante sensibles y que han sido muy manoseados, ¿no? Muy manoseados, a lo largo de los años. Parte de lo que narraba Pepe Sena recién es un poco parte de ese manoseo que lleva décadas respecto a este tema. Y me parece que lo que es aconsejable es hablar menos, trabajar más o tratar de, cuando hablar, tener ya elementos bastante más contundentes sobre la mesa. Pero vos a quién estás señalando en concreto de haberse excedido. No, que me parece que hay que ser un poco prudente, porque, a ver, que es una reunión del Consejo de Ministros. Hablando por Tyler. No, Tyler fue prudente. ¿Quién fue imprudente? Y a mí me parece
que el tema Jorge principal Díaz. de la reunión del Consejo de Ministros sea que el señor Jorge Díaz, vocero de esa reunión del Consejo de Ministros... Bueno, diga porque que Jorge el Díaz lo ministro que de está haciendo Defensa... es la bandera de la búsqueda de los desaparecidos. Pero Jorge Díaz, Bueno, pero es Por lo que, favor. lo que Jorge. es lo que está señalando a la vez. Pero hace mención que para la izquierda es particularmente Claro. importante, Pero que, está que bien, es pero lo que digo, empieza la izquierda estuvo al 15 discurso. años en el gobierno, digo, vámonos. Y empieza el discurso de buenos contra malos y el Sí, monopolio claro, de la digo, sensibilidad, que es lo que a mí me parece que no está bien. A en mí me este parece tema. yo digo, vuelvo al origen, que la principal, que se convierta en la principal noticia del segundo Consejo de Ministros, que la ministra de Defensa y el subsecretario no pudieron ir porque prácticamente habían ido, esto obviamente estoy exagerando la nota, ¿no? Prácticamente habían ido a la sede del Comando de la Armada a sacar cadáveres, me parece un poco mucho. Hay que tener un poquito Le más de puso cuidado. mucho color. Mucho color. Yo le estoy poniendo también, ¿eh? Ojo, yo le estoy poniendo color para entender el concepto. Pero lo que les molestó fue que de alguna manera, como primera nota del Consejo de Ministros, saliera Jorge Díaz a hacer referencia a una batalla cuasi que apropiándose de la lucha por la verdad y justicia. Y sin saber qué hay, en definitiva, porque es eso, no sabemos si hay. ¿Qué decís, Patricia? Yo creo que es hacerse cargo, yo creo que sería raro en realidad y sería bastante extraño que en el contexto de un Consejo de Ministros, de un gobierno entrante, el segundo Consejo de Ministros, cuando hay ausencias notorias, no se explique, no se dé contexto de en dónde están. Me parece que acá no hay fantasmas, capaz que estamos leyendo fuentes distintas, pero me parece que en ningún momento hay ninguna situación de alarde ni de exageración. Se está informando a la población de que, bueno, de que llegó una información y que se está actuando en consecuencia como se ha actuado antes, como se ha actuado incluso en el último gobierno saliente. Me parece que no hay nada distinto aquí, hay un hecho notorio, público, y que se le da transparencia y que obviamente que hay que explicar la ausencia de la ministra, del subsecretario, que obviamente que están donde tienen que estar, porque es un tema medular de gran importancia para este gobierno y me parece bien que así sea. Bien. ¿Qué opina Pablo? Este tema no se puede politizar. Yo estoy de acuerdo con Pepe. Partidizar, capaz. Politizar, bueno, sí, partidizar, politizar. Yo estoy de acuerdo con Pepe en que se le mintió el Poder Ejecutivo desde el 2000 para adelante, del 2005 para adelante. Se le mintió siempre. Le han dicho cualquier cosa. Y el Poder Ejecutivo de turno allá va y trabaja y demás. Esto comenzó con la Comisión para la Paz y posteriormente fue increyendo, lógicamente, y está muy bien que así sea, ¿no? Con el tema del primer gobierno de Vázquez, el entrado a predios militares, el gobierno saliente brindó cientos de informes de todos los que fueron requeridos y este gobierno va por la misma línea. Apropiarse de la causa de la búsqueda de los desaparecidos es un error, no existe. Y yo creo que no se apropia nadie acá de la búsqueda. Yo creo que no. Y tampoco que hay una carrera por a ver quién encuentra más, porque sería un gran error también. Sería un gran error. Que de hecho sucedió ese apuro en gobiernos anteriores. Y después terminó en lo que terminó. Según lo que, y lo veo con mucha cautela, tanto a Tyler como a Lasso, en cuanto a sus declaraciones. Lo veo con mucha cautela y me parece muy bien, porque hemos aprendido, todos hemos aprendido a ser cautelosos. Ya compraron muchas veces carne por No, claro, todos hemos aprendido a ser muy cautelosos en este tema. Es un tema extremadamente delicado y sobre todo para un porcentaje de la población que ha sufrido Claro. con Exacto. esto. Entonces, yo lo escuchaba hoy al mediodía en vivo a Tyler cuando salía allí del edificio y decía perfectamente que eso es un tema regular, que es un procedimiento que se hace siempre, lo que se está haciendo es una inspección ocular, se va a trabajar 2 o 3 días en el tema y después veremos si seguimos o no seguimos y qué es lo que hay o qué deja de haber. Tan simple como eso. Después, lógicamente, claro, el Cuerpo de Fusileros Navales del Uruguay, que estaba muy cerca de ese lugar y algunas otras declaraciones, le da un contexto un poco más, si se quiere, interesante o... Macabro. Claro, no, más interesante en cuanto a la... Distinto, a la- ¿no? a la- Distinto porque era algo que hasta Claro, ahora claro, no a eso es había- lo que voy. Y creo que tiene un poco más de publicidad por eso también. Pero hay que ser muy cauto en esto y yo veo a las autoridades que han aprendido y que han sido cautas, por lo menos ahora en las declaraciones. Ojalá que tenga resultados. Y Percival le dijo, habló de cuerpo debajo de
de una losa, ¿no? No Sí, que fue- habían construido encima. que habían construido encima. Presuntamente. Eso Bueno, muy por- prudente no es. No, bueno, yo me refería Bueno, a porque Tyler no y a estamos la- hablando de terreno a excavar, sino Claro. que hay una construcción arriba. O sea, No, yo está sé bien, qué pero- fi- ahora decía, pero vos podés habrá que hablar tirar de- una pared o cómo. Pero lo que Yo pasa es que son, ojo. para Jorge Pozzi faltó en la vuelta. Acá parece que hay paro porque boga y si no boga, paro también. Eso es una cosa extraña, pero sucede. O sea, yo me pareció muy natural que Jorge Díaz, entre las cosas que pasaron con 5 ministros ayer, que no habló solo de eso, te quiero recordar, hablará de este tema. Si no hablara de este tema, siendo una cosa tan importante para, por lo menos para muchos de nosotros, y creo que para una gran mayoría de la gente, A todos les gusta. sería una cosa que se estaría diciendo, ¿por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no habló? ¿Qué cosas hay atrás de todo esto? Es decir, se habló, no sé qué porcentaje tendrán de acierto o no en que puede haber algo ahí. Se intervino el Comando General de Armadas, se subsuelo, como se hace. A nosotros, yo estando director de correo, nos intervinieron en el correo. ¿Por qué? Porque se decía, un señor que dijo que ahí había visto en la época de la dictadura, haciendo una cañería, un cuerpo. No, por la calle Bueno, Buenos Aires. Por la calle de Buenos Aires, en un estacionamiento que fue de presidencia, que es un local de correo. Y bueno, no hubo ningún problema, ¿eh? Nos entrevistaron, fue público. Y se intervino, rompieron, no encontraron nada, se cerró y se terminó el partido. Y bueno, y de estas cosas pasan y van a seguir pasando, pero por suerte estamos en la búsqueda. Hubo años que no tuvimos la búsqueda. Hoy empezó con Valle y siguió adelante y hoy aparecieron en el cuerpo de mucha gente. Lamentablemente, alguna gente como que se decía que habían exhumado y todo lo demás, que apareció muerta ahí. Otro que se había dicho porque no, habían muerto en una tortura, que tenía un balazo en la mitad de la cabeza. Julio Castro, por si no Por ejemplo. recordar el nombre. Sí. Y bueno, y se sigue en ese proceso. Ahora sí que tiran carne podrida, sí que hay y todo eso se investiga. Y ha habido incluso... Me parece de las razonable que sea así. presidencias Vamos, del ¿qué 2005 se hasta quiere que parte, hagan? también distintas formas de ponerse el tema al hombro, ¿no? Porque uno podría recordar a un Tabaré Vázquez, por ejemplo, con esa exhortación y demás. O un Mujica. Mujica era más moderado en eso, era no le pidan peras al olmo, ¿se acuerdan? O sea, había posturas distintas. La calle Pou tuvo aquel compromiso público con familiares. Bueno, está bien que hoy familiares esté, como plantea Percivale, ¿no? Que siempre se esté esperando ese compromiso, por lo menos como arranque, como línea de partida. Lo que no me queda claro es si la reunión con familiares del lunes y el presidente de la República y también la comisión que trabaja estos temas en el ámbito de la presidencia de la República les comunicó esta situación. En la prensa se decía que no. Que no. Yo La- tengo en la entendido, prensa se decía yo tengo que no, entendido no sé que no qué también. pasó. Y eso también me llama la atención, ¿no? Digo, si incluís a palos porque bogas y palos porque no bogas, poneme a mí porque yo en esa estoy como periodista, siempre me lo tengo que plantear. Digo, tengo esta situación que reconozco que se le ha mentido institucionalmente, pero también me llama la atención que el otro día en el ámbito de la presidencia, con los familiares, no se haya comentado este tema. Por eso, y si este tema no se hubiera comentado públicamente, después que fue en el Consejo de Ministros, y se hubiera filtrado por alguna razón, bueno, estaríamos hablando de cómo estos temas están en el oscurantismo. O capaz que se Bueno, comentó. hay una cosa natural, hay algo que investigar, bueno, se va a investigar, veremos si abajo de la pared o de la losa hay algo. Es verdad que quien conecta las partes es Sanjurjo y eso le da, obviamente, un Un grado de veracidad Claro, un ¿no? poco Claro. Claro. más A mí importante. lo que pasa siempre con este tema, y es una interrogante que me hago, no es una posición personal, es si va a ser posible en algún momento conjugar verdad y justicia. O si hay que optar por uno u otro. Porque en definitiva, yo creo que mientras que nosotros queramos verdad y justicia, una de las dos no se va a sentar a la mesa. O optamos por la verdad, o optamos por la justicia de lo que ya tenemos. Y me parece que es muy cruel eso para quienes legítimamente lo esperan. Pero habiendo pasado el tiempo que pasó y siendo absolutamente realista y pragmática, yo no veo un camino posible a poder combinar esas dos cosas. Pero hay Yo creo que mecanismos. optamos por la verdad o optamos por la justicia. Hay mecanismos para brindar información de forma anónima, reservada. Pero- Entonces, Sí, pero al o sea, mismo tiempo- se dan las garantías como para que aquel que tenga la información y quiera brindarla no tenga ninguna consecuencia jurídica. Se intentó también en algún momento a través de la Iglesia Católica. Sí, también, Hubo es intentos cierto, también es por el cierto. secreto de confesión. El tema es que después yo creo que hay cierta desconfianza de esas garantías. No, cierta no, hay muchas cosas. Hay Bueno, muchas. por eso, Ahora, por eso es la pregunta que hay yo me siete- hago. Hay Porque 7 primero que regla es hallazgos. confianza. Hubo 7 hallazgos de desaparecidos. Por lo tanto, la información existe, como Sí, dice claro. Pablo. Cualquiera que conozca el 14 se da cuenta que es un periodo tan grande que si vos no accedés con algo de información es Es muy imposible, difícil. claro. Es muy difícil dar vuelta a todo ese lugar. Entonces, esa información estuvo.
que llevó a que se descubrieran 7 restos de ciudadanos desaparecidos. Claro. Lo que pasa es que ahí tenés, si vas por los canales oficiales, una organización como las Fuerzas Armadas, y en cualquiera de sus fuerzas, tan vertical, si alguien quiere dar información, la va a dar dentro de la verticalidad de los mandos. Lo que estamos hablando acá es otros canales por fuera de lo institucional, que sería. Porque ¿quién sabe lo que pasó con los desaparecidos? Se supone. Las partes que estuvieron vinculadas. Las partes que estuvieron vinculadas. Entonces digo, de ahí sale esta duda de que se abren otros canales generalmente, ¿no? No fracasan. Recordemos acá que hubo importantes dirigentes, otrora del Frente Amplio, que tuvieron entrevistas con jerarcas de la dictadura militar, que obtuvieron información, la famosa Operación Zanahoria, que después ser parcialmente, o sea, casi toda era mentira, y fue dicho por un jerarca militar de la época de la dictadura, o sea, alguien que había tenido participación activa en el gobierno y en la represión. Entonces digo, es muy difícil eso. Cuando Randonea le plantea al presidente de la República, Orsi, que dé la orden, que le solicita que dé la orden a las Fuerzas Armadas de entregar información, si fuera tan fácil, este tema estaría resuelto hace años. Bueno, pero aunque así sea, aunque sea retórico, aunque sea... Es simbólico. No hay que hacerlo, no hay que insistir Siempre en hay que eso. hacerlo. El Randonea no tiene más remedio que pedir eso. No, Claro, claramente, pero yo digo, mejor no buscan nada. Y el presidente de turno yo creo que tiene que hacerlo. y lo hace. El tema es lo que decíamos hoy. La información de calidad que le puede llegar Exactamente. acorde a la orden que... Por eso. Pero perdón, ha habido problema. Porque además hay que tener en cuenta una cosa. No hay hoy en día ningún integrante activo que haya de vivido. Fuerzas Armadas que haya intervenido Claro. en la época de la dictadura. No, que haya estado digamos, en el combate. Activo, que sea general. No, pues que haya estado en el combate. No queda nadie. Eso. No queda nadie por un No, tema es de un edad. tema de edad, cronológico. Entonces, ¿sujeto a qué jerarquía puede estar alguien que está Bueno, retirado? ¿se acuerdan lo que decía el propio ¿Ves? Mujica? Esto se soluciona cuando estén todos muertos. Sí, claro. Pero yo quiero, para complejizar más, o mejor Ahí dicho, está. poner un ejemplo de lo complejo que es este tema. Sí. ¿Ustedes recuerdan el episodio Tabaré Vázquez con su ministro de Defensa, Menéndez? Claro que sí. Y la homologación de aquel tribunal... Por eso. Digo, estamos hablando del mismo gobierno, digamos, gente del mismo gobierno, con un tribunal De honor era. de honor dentro de las propias Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, que terminó en un conflicto político dentro del propio gobierno. Y con un Menéndez que no pudo ni defenderse porque... Menéndez no pudo ni defenderse y el presidente de la República no fue al sepelio de Menéndez. Yo creo que cuando Huidobro era ministro de Defensa, creo que fue la mejor oportunidad por la cercanía de Huidobro con las Fuerzas Armadas, además de ser ministro de Defensa, de poder lograr algún tipo de información fidedigna. Bueno, Después de ahí, como contracara, está como contracara El de lo que vos relato decís, de la connivencia. el relato de la convivencia. bueno, el relato de la pero complicidad. esa cercanía que hay en cuanto a que vos puedas tener un conocimiento interno en tu fuero íntimo de quién puede tener esa información y aparte sos el jerarca del arma, podría haberlo llevado a obtener algo más. El gran problema de eso es que el tiempo sigue pasando, que los que tienen información naturalmente se van muriendo y esa información o no se traslada o no llega a los lugares que tiene que llegar. Veremos si esta investigación que se inicia ahora da algún resultado. Porque si fuera así, también puede marcar una pauta de una manera distinta de ponerse frente a la investigación, ¿no? Ya no solo buscar terrenos y cuarteles. Y... Todo éxito, así sea parcial que se Exacto. obtenga, alienta a seguir. Miren las novedades que trae Sorry Fácil antes de